Bien, vamos a estar ahí por el libro de Mateo. El sábado pasado, al concluir el programa, seguimos con la parábola de las 10 vírgenes, porque esto da para mucho, ¿eh? Para mucho. Y también hay otra parábola que es los convidados a las cenas de las bodas, que en realidad la parábola está referida en este sentido. Ahí en el Facebook de Tiempo de Esperanza yo escribí e hice 2 preguntas, ¿no? En la versión que yo tengo en el capítulo, en Mateo 25, la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, capítulo 25, donde está esta parábola que el Señor cuando Él estuvo en carne entre nosotros, les decía a la gente, porque hablaba de manera que ellos entendían, porque era un ritual que hacían, una forma, un uso y costumbre, así eran las costumbres de la época. El novio iba al padre y pedía la mano de la novia. Hasta ese momento, novia y novio. Por eso esta versión habla de novio. Pero en realidad, hoy nuestro Señor Jesucristo, ya en el cielo, ya con nuestros pecados absueltos, pagados, ya Él es esposo, ya no es más novio. Él ya ha pagado por nosotros. Por eso la versión Valera, la que generalmente tenemos todos, habla del esposo, ¿sí? Bueno, pero es una salvedad que está ahí por una traducción en Dios habla hoy, ¿sí? Sí, es una salvedad, pero también hacia el espíritu de los tiempos proféticos que vivimos. Claro. ¿No es cierto, Raúl? ¿Nos metemos en el tema? Nos metemos. Saben que uno dice, viste lo que hablamos antes, que el Señor que nos ocurre, que no está, que nos pasa a todos, ¿no? Que ocurre, que acá, que pin. El Señor ha sido tan claro, y no solamente ha sido claro, sino que Él quería ser claro para que todos, y simple en el transmitir las cosas, porque el deseo de Él es poder tenernos a nosotros, rescatarnos de nuestra locura de pecado, ¿no? Digo locura, el pecado es una locura, es un montón. Es verdad. Entonces, uno dice, uy, yo he escuchado mucho, ahora te ha pasado, Walter, de que en el contacto, le ha pasado a ustedes, amigos oyentes, cuando hablamos, no, porque hablan, viste, como si la palabra de Dios fuera algo oscuro, fuera algo indescifrable, que tenemos, oculto, que difícil de entender. Claro, que tenemos que hacer cursos como para poder interpretarla, que de hecho no está mal que uno haga ese tipo de cosas, pero me refiero a que no es así, no es cierto. Claro, eso. Que el Señor es tan claro, porque dice que la palabra de Dios es una revelación de Dios Padre al hombre, y si es una revelación, está claro, ¿no? Hijo. Por eso que vamos a meternos con este tema de la parábola de las vírgenes, que en el cual vos habías hecho la pregunta, Walter, ¿no? ¿Dónde está el esposo, no? ¿Dónde está el esposo? ¿Por qué veníamos esto? Porque, ¿por qué venía la pregunta? Porque en la parábola hay un punto en que, bueno, vamos a leerla, ¿sí? Hay muchos temas que quedaron rondando, pero en la lectura los vamos a ir descifrando. No leo la Reina Valera, sino la Dios habla hoy, sino vamos a leer la versión Reina Valera. Si están ustedes con sus Biblias, por favor, tómenla y acompáñennos. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. Bueno, hasta aquí hay muchos elementos. Primero, que habla de un reino. En principio dice... Esta parábola es semejante. Claro, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Y por qué dirá será el Señor? Y no es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? Vos sabés que estas cosas, estas pequeñas cosas que dice Walter en este caso, son cosas que nosotros debiéramos, cuando leemos y cuando estamos escudriñando la palabra del Señor, así deberían surgir las preguntas para que luego uno empiece a escarbar como estamos haciéndolo ahora, porque ahí cuando hacemos esto vamos a descubrir lo que el Padre nos quiere decir. Porque a veces leemos las cosas y lo leemos, así pasamos. Esto lo hacemos para animarnos y animarlos a poder escudriñar en lo profundo de la palabra de Dios, que el Señor tiene. Son tesoros que hay acá que esta mañana vamos a descubrir. ¿Viste cuando uno busca algo que le preocupa, qué sé yo, pierde algo que le preocupa? Vos realmente le ponés interés a buscarlo. Claro, ¿viste? sí, de hecho que sí. No sé, a mí se me han perdido cosas en la calle, volvés para atrás, vas, empezás a pensar, ¿dónde lo habré puesto? ¿Será que cuando me lo saqué del bolsillo? Bueno, en esto es lo mismo. ¿Por qué el Señor dice será y no dice es? ¿Qué les surge a ustedes en la cabeza? A mí también, ¿qué me surge en la cabeza? No es que yo tengo definida la respuesta, no es yo estoy en el púlpito y les digo, no, esto es así. No. Me es una curiosidad y me nace esa curiosidad. Porque es futuro, no es presente lo que está diciendo. Si bien es una parábola, pero es futuro. Ahora, lo que ocurre es que Jesús, ¿a quién está hablando? Les está hablando a los discípulos. Si nosotros vamos para atrás, esta parábola se da en el contexto de las señales antes del fin. Claro. Le está hablando con los discípulos, porque anteriormente dice, porque os digo que no veréis. Entonces, él comienza la charla o el discurso o el sermón, como queremos llamarle, con los discípulos, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso en el 24. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y les dijeron, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y ahí empieza el Señor a hablarle de las señales antes del fin. Y les habla de la venida del Hijo del Hombre, y cuando termina de explicar todo lo de la venida del Hijo del Hombre, ahí entra en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Por eso le dice, será semejante, porque les está hablando, miren, amigos, hermanos, a los discípulos. Entonces, el reino de los cielos, entonces, ¿por qué le dice entonces? Porque le viene hablando de la venida del Hijo del Hombre. Claro. Está hablando de la segunda venida de Él a Claro. esta tierra. Y entonces, bueno, entonces el reino de los cielos será semejante a esto. A 10 vírgenes. A 10 vírgenes. Yo me metí en el tema de reino, ¿por qué? Porque los discípulos venían, como decís, Raúl, de decirle, mirá el templo, piedra sobre piedra, mirá qué hermoso. Le venían diciendo esto, y el Señor les dijo, todo esto va a ser derribado. ¿Por qué? Quiere decir que dentro de lo que el Señor dice hay otro reino. Exactamente. Les estaba diciendo, saquen la vista de ese reino y pongan la vista de este reino que yo les voy a mostrar cómo será nuestro reino. Cómo va a ser mi reino. Porque la parábola habla de él y habla de nosotros. Y ahí entran en juego el tema marca las dos vírgenes. Las insensatas y las prudentes. Claro, las características de los dos grupos de vírgenes. 5 eran sensatas, 5 insensatas. Y dice, las insensatas, tomando sus lámparas, o sea que ellas tomaron lámparas también, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon
que acá se durmieron las dos, no es que una se durmió. Y la otra no. Y ahí entra en juego lo que estábamos hablando. Y tardándose el esposo, cabecearon. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salite a recibirle. Bueno, la pregunta es, ¿Dónde desde que está, el texto dice habla de la tardanza del esposo, hasta que llega el clamor, ¿dónde estaba el esposo? Bueno, nosotros habíamos dicho algo, Walter, con referencia a por qué Jesús utiliza esto. Era con referencia a la ceremonia matrimonial. O sea, él utiliza una figura de aquel tiempo para hacerles la comparación de lo que era el reino de los cielos y lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, por ahí recordamos un poquito a los oyentes cómo era el tema de la ceremonia. Claro. ¿Sí? Sí. El uso y costumbre era pedir la mano, ir a la casa de los padres, a la casa del padre de la novia, para desposarla, y en el momento ese, desposarla ¿cómo? Con una dote. O sea, pagando por la esposa. Eso es una costumbre antigua, era de aquellos tiempos. Y él tenía que pagar la dote, el esposo. Entonces él está haciendo la comparación acá, lo que habíamos dicho, vamos a resumir, porque se nos va el tiempo. Se nos está yendo, sí. Que Jesús, la persona de Jesús, estaba frente al Padre pagando la dote por la esposa, ¿sí? Sí. ¿Y cómo pagaba esa dote? Con su sangre, con su vida, que es lo que hablábamos antes con referencia a cómo nos ama Jesús, cómo nos ama el Padre, ¿no? La evidencia de la cruz, porque en la cruz del Calvario estaba pagando allí el precio de tu vida y de mi vida. Bueno, entonces acá, en ese momento, lo que decís vos, Walter, ¿dónde estaba? ¿Por qué se estaba tardando el esposo? Porque el esposo estaba frente al Padre. Y ahí entramos en el terreno de lo que... Ya con el dinero en la mano, con el pago hecho. Con el pago, claro. En este caso con el pago sangre, haciéndolo. Claro, haciéndolo. Con su sangre, estaba... En el presente. En el presente. O sea, perdón, Raúl, te interrumpí. No, dale. Hoy, ¿dónde está nuestro esposo? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Señor? Frente al Padre, en el cielo. En el santuario, en esa presencia de Dios. Sí, hablamos en otros programas de su rol de sumo sacerdote, pero hoy estamos hablando de que esas marcas en las manos, en el pie, en el costado, en las espinas, en la corona de espinas en su cabeza, están sobre sí como señal, como esto que decías, como testimonio, como testigo fiel que él es, presentándose por sí mismo y por nosotros, presentándonos a nosotros como él mismo. Pero además, esto es lo glorioso, porque el momento de la parábola es ahora. El Señor está hablando para ahora. Claro, o sea, mejor, está bien. O sea, él estaba hablando en ese momento, ¿sí, Walter? Le estaba hablando a los discípulos, pero estaba hablando en función del futuro, ¿sí? Porque cuando les está hablando, Jesús está presente ahí. Y justamente lo que está hablando, lo que los discípulos le estaban preguntando era ¿qué iba a pasar en el fin del tiempo? ¿Qué iba a pasar en el fin del tiempo? ¿Cuáles eran las señales del fin? ¿Sí? Y acá Jesús les está hablando de lo que iba a ocurrir sobre el fin. Y creo, hermanos, de que las señales claras que estuvimos analizando vez pasada con referencia a la venida de Jesús se están dando. Ya está prácticamente consumado. Pero esas son las señales visibles en la tierra. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que es lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo lo mismo, presentó señales, y oiréis rumores de guerra, pasa esto, hambre, pestilencia, bueno, un montón de cosas, ¿no? De hechos concretos y visibles, pero también habla de lo que, más allá de esos hechos, de la función. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo Jesús? Que es lo que estamos viendo. Esto es lo que está haciendo
en estos momentos en el cielo. Está, como dijiste vos, Walter, frente al Padre, entregando, mostrando, pagando su dote. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir, quedó la pregunta, y cuando digo en qué contexto el Señor pone la parábola, porque una parábola, ¿qué es? Una parábola es algo que se parece a la realidad, se asemeja a la realidad, pero es ideal. Es una comparación. Claro, es una comparación. Esto se parece a esto. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ha echado luz a los discípulos en el momento porque ellos preguntaron al respecto del tiempo del fin, de los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy. Y la venida de Jesús. Y la venida del Señor, cómo sería la venida del reino, de su reino. Y nos es luz para nosotros. Claro. Por eso la descripción de la parábola está de noche y hay vírgenes que con tienen lámparas y además tomaron aceite. Claro, de hecho, o sea, igual te vamos a hacer la aclaración. ¿Por qué toman aceite? Porque las lámparas funcionan con aceite. Es como si hoy dijéramos querosén. Claro, o llevamos vela, pero tenemos que llevar los fósforos. Claro, una cosa así. Claro. Tenemos que siempre ver el contexto de que está hablando. El contexto antiguo, las lámparas, algo me acuerdo que hay todavía unas lámparas que se les pone querosén, ¿no? No, y hay con aceite también. Con aceite sí, también. Todavía hay, sí. Bueno, entonces, ¿qué dice el Señor? Suficiente, llevemos suficientes velas, llevemos suficiente querosén, además de la lámpara, porque la lámpara ya la tenemos. ¿Cuál es? La palabra de Dios es la lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice, lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies. Tu palabra y sí. lumbrera mi camino. Está en un salmo. Dale, adelante. Qué hermoso es eso. Porque nosotros no estamos, es decir, si bien es de noche, porque el contexto profético hoy es de noche. Esto que mi hermano decía, las señales se dan, sin embargo nadie habla de esto. O los que hablamos de esto somos escuchados en la noche. Por eso el grito es de noche. Miren que vuelve el clamor. El esposo está volviendo. Hoy nuestro Señor, como dijimos recién, porque lo dice la palabra de Dios, está enfrente del Padre. Esto es en un contexto, y esta palabra yo sé que irrita a cristianos y no cristianos. Esta parábola está descrita en el contexto del juicio. Del juicio a las naciones y a las personas que integran las naciones, que integramos. Claro, porque de hecho que en la palabra de Dios habla del juicio, porque nosotros tenemos que, para poder acceder a ese reino de los cielos, que está hablando Jesús, tiene que haber un juicio sobre cada uno de nosotros. El tema es que por eso que irrita o a veces se eriza la piel, porque juicio, upa. Hoy, ¿qué voy a tener que pagar? Claro, o no, ¿cómo me presento? ¿Qué hago? Claro, ¿cuáles son las condiciones de este juicio? Bueno, por eso lo hermoso de esto, y vamos a seguir adelante, fíjense de que dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sí. ¿Sí? Entonces, Walter, el tema es de esto de la noche que estábamos hablando, porque esto, fíjense de que es de noche. Y tenemos lámpara. Es verdad, porque tenemos la palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la causal del juicio, en el desarrollo del juicio? Porque si hay unas que son insensatas y no tomaron aceite, y hay otras que fueron sensatas y tomaron aceite, ¿cuál es la sensatez? Ahora bien, fíjense de que... Perdón, Raúl. ¿Por qué? Porque el Señor con misericordia nos llama. Claro. Una y otra vez. Fíjense que toda la Biblia es un llamado permanente al pueblo de Israel, a nosotros hoy, que somos el Israel actual. Nos llama, nos llama. Claro, no es que, como bien decís vos, Walter, el Señor no es que te dice, bueno, vengan porque... Acá, los voy a fusilar a todos. Claro, o ahora se viene, o el juicio y el fin. O sea, no es una cuestión de el Señor lo que está haciendo es un llamamiento de amor, de cariño, para que yo... hay un pasaje que ahora lo busco en 2 minutos, porque esto me trajo a la memoria. Búscalo tranquilo. En Ezequiel 18, Ezequiel 18, dice... porque no quiero la muerte del impío. Ezequiel 18:32.
No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No quiero. Más atrás también dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea que el Señor siempre ha buscado la vida, la salvación. Por eso que estas palabras, estas parábolas, todo lo que está haciendo el Señor es tratar de poder despertarnos para que podamos ver la vida. Y ahí podemos asociar con el tema con el pasaje que habíamos leído la semana pasada en Romanos. ¿Cómo hace el llamado? ¿Cómo sigue haciendo el llamado el Señor? A través de Pablo en el Romanos 13, ¿qué decía? Romanos 13, ahí nos dice... Y el verso 13:11. ¿Lo tienen a mano, hermanos, amigos? Busquémoslo en nuestras Biblias. Y vamos leyéndolo. Y vamos leyéndolo. Y esto, conociendo el tiempo... Fíjense, Pablo dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. También de noche. Fíjense, sí, fíjense este llamamiento que hizo Pablo en su momento, y este es el llamamiento que está haciendo hoy el Señor también a tu corazón y a mi corazón. Dice... En esto conocé el tiempo, Juan, conocé el tiempo Walter, conocé el tiempo Raúl, conocé el tiempo Silvia, conocé el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Porque ya, ¿qué te dice? ¿Qué me dice? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el enemigo lo que está haciendo es que nosotros durmamos. Y ese dormir... tiene muchas acepciones. Que sigamos durmiendo. O que sigamos durmiendo. ¿Y qué es dormir? No, pero yo no estoy acostado. No. Cuando estamos pensando en el trabajo, cuando estamos pensando en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que son reales las situaciones y las circunstancias que estamos viendo vos y yo y cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa? A ver, Walter, voy a atender el teléfono, está sonando el teléfono. Dale. Que claro, porque el contexto es de noche y todo nos tienta, porque uno dice, semejante lío, tengo tantos problemas, ¿qué me voy a preocupar de Dios? En realidad, este es el momento no de la preocupación, sino de la ocupación, y de la ocupación en salvación, porque por eso Pablo habla, ocupémonos de tal salvación, porque la palabra de Dios es la lámpara. ¿Y por qué nos pide que llevemos aceite? Porque es de noche. Y nosotros estamos de noche, hoy es de noche. En tiempos proféticos es de noche. Y el esposo se demora porque nosotros creemos que se demora. Porque nos parecen largos los tiempos de Dios. Pero en realidad el Señor no se demora, sino que porque Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Quiere que nosotros con clamor le digamos, despiértense y preparen sus lámparas. Pero vamos a ver cómo es la preparación de las lámparas. Fíjense, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea que si es de noche y se apagan, no hay manera de llegar a las cenas de las bodas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, lo lamento, es ahora fue otro el momento de juntar aceite. Este no es el momento, este es el momento de que ya viene el esposo. El esposo ya está viniendo, nuestro esposo ya está viniendo. Nosotros somos la iglesia. Todo aquel que entra a mí yo no lo echo fuera, dice el Señor Jesucristo. O sea que hoy es el día en que vos sos la iglesia. Dios lo ha declarado y vos lo tenés que confiar como tal, creer como tal, como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande esta salvación, porque la dote ya está paga, la cruz del Calvario ya pasó, ya es un hecho. Y hoy el Señor está resucitado.
Hoy el Señor ya está en el cielo, en la presencia del Padre, y ahora vamos a ver en el contexto del juicio cómo es esto, cómo ya el profeta Daniel lo anunciaba en otra época. Pero terminaremos de leer la parábola para que ustedes atentamente sepan que hoy es de noche y nosotros tenemos nuestra lámpara y nuestro aceite. ¿Cuál es nuestro aceite? La garantía de saber permanentemente, de ocuparnos de las cosas de Dios, de tal manera que sepamos confiadamente que cuando leemos la palabra, el Señor está en el cielo perdonando nuestros pecados, lo que somos. Y si caemos, dice Juan, abogado tenemos para con Dios. Voy a seguir leyendo en el contexto de la noche de esta parábola. Id y comprad, le dicen, porque ya el tiempo ya está. Mientras ellas iban a comprar, que no nos acontezca esto, porque el Señor nos previene, compremos ahora. Dice ahí en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, dice, comprad de mí oro refinado, comprad sin dinero y sin precio. ¿Cómo sin dinero y sin precio? Porque ya está pagado, por eso lo dice el Señor así. Oro refinado y colirio para que mis ojos vean. Para que vos veas, para que yo vea, para que Raúl vea, para que los que hacemos este programa veamos y para que ustedes del otro lado del micrófono se estimulen en ver al Señor Jesucristo como el esposo que viene, esperándolo. Y sigamos leyendo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea que una vez que vino, ya está. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. O sea, cuando este tiempo pase, hoy es el tiempo del aceite. Mas él respondió, no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso le dijo a los discípulos y eso nos dice hoy el Señor. Hablábamos, Raúl, del contexto del juicio y que lo vamos a leer del profeta Daniel como anuncio y estímulo del Señor y advertencia del Señor. Sí, estábamos terminando con el tema, bueno, me perdí una parte de la... No, lo que yo estaba describiendo en la noche, cómo se mueven las vírgenes y cómo juntan aceite. Y en el contexto del juicio lo que decíamos es que el Señor ya proveyó el aceite, así que tomémoslo, como dice Apocalipsis, gratuitamente, compremos oro refinado, gratuitamente. Yo sé que es una manera de comprar extraña, ¿no? Pero así es el reino de los cielos, gratis. Por eso, sí. Y ahora íbamos a describir el contexto del juicio. Por eso que nosotros hace varios programas que venimos con el tema de que todo está vinculado con... O sea, el Señor se ha revelado de tal forma para que nosotros podamos tener certeza de hacia dónde vamos. El Señor siempre ha querido y quiere conducirnos y guiarnos hacia la salvación eterna, ¿verdad? Pero para ello, como dijimos, tenemos la palabra de Él, que es la que nos va guiando. Y Él ha dejado 2 libros puntualmente proféticos sobre el fin del tiempo, que son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, donde aquí está marcando esto que estamos viendo. Porque si nosotros vemos en el libro de Mateo, acá en esto mismo que estamos viendo en la parábola, las 10 vírgenes, nosotros estábamos hablando de que Jesús está hablando en el contexto de las señales del fin. Sí. Y fíjense de que en un momento determinado, en el capítulo 24, del verso 14 y 15, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, fíjense de que aquí Jesús cita a Daniel. Y después, en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, como dijo mi hermano Walter, está hablando de juicio. Y eso en el libro de Daniel, ¿dónde está lo del juicio? Eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel en el capítulo 7,
7, verso 9. Es mucho más amplio, pero vamos a detenernos solamente en esta partecita. Allí en el capítulo de Daniel 7:9 dice: estuve mirando, esto es una visión que Dios le da a Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en el 13 dice: miraba yo la visión en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y les fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, amigos, aquí está hablando de las escenas del juicio final, del que es el que se está llevando a cabo ahora, en este momento. Por eso que Jesús, al hablarle a los discípulos, se estaba refiriendo a las escenas del tiempo del fin, como así estaba describiendo las escenas visibles para nosotros de esas cosas. También nos estaba diciendo, contando qué es lo que estaba haciendo el Señor en el cielo. Por eso que marca la parábola esta que estuvimos leyendo y estuvimos estudiando y viendo, que como dijimos da para mucho tiempo. Pero hay una realidad, por eso que hace el llamamiento. Y después, la semana que viene, vamos a hablar puntualmente del juicio. ¿Cómo es ese juicio? ¿Qué se juzga de mí? ¿Qué pasa? Y poder, como les dije antes, poder avanzar con este tema del juicio, que, como dijo, a veces eriza la piel en algunos, porque cuando se habla de juicio y uno se mira frente al Señor, dice: ¿pasaré yo ese juicio? ¿Estaré en condiciones? ¿Seré aceptado? ¿Cómo será? Pero lo maravilloso de todo esto es que hay muy buenas noticias para vos, hermano, muy buenas noticias, y que es la que vamos a ver la semana que viene, que nosotros debemos descansar en lo que dijimos antes, que Él no quiere la muerte del impío, quiere que todos vivan. Por lo tanto, Él ha hecho provisión, está haciendo provisión, está haciendo ese llamamiento vivo y santo para que nosotros podamos tener tranquilidad, serenidad y certeza de que ese juicio está allí, nuestro Señor Jesús frente al Padre con los libros abiertos, pero Él está en calidad de ¿qué? En calidad de amigo tuyo, en calidad de Salvador tuyo, en calidad de sumo sacerdote tuyo, mío, en calidad de abogado, en calidad del todo, no sé. Él mismo es la dote, él mismo es Él es todo, mi amigo, mi hermano. O sea que no temblemos, no nos preocupemos, descansemos, porque tenemos el mejor abogado de todo el reino del universo. Tenemos el mejor defensor y como dije al principio, tenemos el gran amigo, que ese amigo ha hecho todo por vos y está haciendo todo por mí. Que estábamos diciendo esto, de que la semana que viene vamos a entrar sobre el tema del juicio mismo. Del juicio mismo, para que no temblemos, para que estemos tranquilos y para que a partir que esta semana que comienza, mañana, hoy estamos en el día de reposo, séptimo día, mañana es el primer día de la semana, podamos iniciar la semana con tranquilidad, con serenidad, con paz, porque tenés y tenemos un abogado y un amigo que está allí. Si bien ahora se está llevando a cabo en el cielo el juicio investigador,
cuando termina ese juicio es cuando ya viene Jesús. El juicio es la liberación. El desarrollo y el final del juicio es liberación. La liberación de la esclavitud del pecado. De esto que estamos viviendo. De esto. Entonces, el juicio está a nuestro favor de parte de Dios. De su mano a nuestro favor. No veamos el juicio como algo, uy, no estoy preparado, uy, no. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. El enemigo sigue tirando sombras y sigue tirando sombras para que nosotros hablemos y nos perdamos en cosas pequeñas, por así decirlo. O sea, no sé si son pequeñas, porque para vos de pronto son muy grandes, ¿no? El tema de salud, preocupación, dolores, no sé, 1000 cosas. Que eso es una realidad, como dijimos al principio, estamos terminando. Pero el Señor siempre trató de que quitemos los ojos de nosotros mismos, de nuestras situaciones, y que pongamos los ojos en Él, porque Él es el que nos lleva en sus brazos, Él es el descanso, Él es el que considera, Él es el que está considerando tu estado de salud, tu estado de preocupación, tu estado de laboral, lo que sea, que es una realidad, pero el Señor nos insta a que avancemos en que depositáramos las cargas en Él. Y esto es mucho más importante que pongamos los ojos, porque esto es la realidad. Si no, estaremos como las vírgenes insensatas. Nos va a agarrar con lámpara y sin aceite. Pero sin aceite. Sin aceite. Y sin luz. Y que el Señor nos bendiga y que nos siga acompañando. Nos despedimos y nos esperamos volver a reencontrarnos el sábado por este programa que hemos llamado Tiempo de Esperanza. Chau, Javier. Chau, audiencia.